Bueno, entramos en la recta final del programa, 10 minutitos nos quedan para despedirnos, pero antes vamos a centrarnos en una de las actividades o acciones que tuvo lugar la semana pasada en nuestra ciudad. A través de la unidad de la memoria histórica, el Ayuntamiento tiene previsto colocar alrededor de unas 20 placas en conmemoración a aquellos jerezanos y jerezanas que fueron víctimas del franquismo. Dos de ellas se colocaron la semana pasada en el barrio de San Miguel en memoria de Antonio Ruiz Terán y de Miguel García Román, que fueron sindicalistas fusilados en el año 36. Nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Jerez al Día uno de los nietos de Miguel García Román. Él es Antonio García. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, ¿qué emoción o cómo vivisteis la familia la semana pasada cuando visteis bueno, pues, en esa calle donde vivía su abuelo esa placa en su memoria, y para que no se olvide precisamente la labor que realizaba a mediados del siglo pasado y sobre todo bueno, pues, la fatídica consecuencia que tuvo al ser fusilado en el año 36? Bueno, la verdad es que lo vivimos con mucha emoción, sobre todo mi padre, que vio satisfecho un poco su honor, digamos, y la familia, pues una cosa que estábamos esperando hacía años. Mi abuelo fue una persona que fue muy activa, luchadora en el mundo obrero, y bueno, se merecía que por fin alguien le hiciera honor. Están colocadas, estamos viendo las imágenes de ese acto que tuvo lugar la semana pasada en la calle Rodrigo León, en el barrio de San Miguel, porque su abuelo junto con Antonio Ruiz Terán vivían en esta vía, ¿no?, en esta calle. Sí, él vivía en la calle Rodrigo León número 3 y bueno, no solo vivía, sino que la casa era suya, se la expropiaron, no sabemos en manos de quién y cómo llegó. Le expropiaron bastantes propiedades, entre ellas esa casa, tenía tiendas y tenía cosas que fueron expropiadas todas a raíz de, bueno, digamos, el movimiento. Sí. Porque además fue al inicio de la sublevación. Sí, sí, mi abuelo era una persona que, junto con mi otro abuelo, Juan Fernández, que es mi otro abuelo, fueron personas que estuvieron bastante perseguidas, bastante perseguidas porque eran personas muy activas. Mi abuelo era una persona bastante inteligente, de hecho escribió un libro y hay otro por ahí, que es este que está aquí, que tengo en mi mano, y además escribía en los periódicos de la época, ¿vale?, en el Mundo Obrero y en varios periódicos. Escribía incluso en un periódico que era para recaudar dinero para los represaliados de la cárcel. Sí. Y bueno, esa actividad pues le llevó a una persecución, en lo cual acabó con su vida, con la vida de una hija, con la vida de quien la crió, que era su tía, y la memoria siempre de su esposa y de su hermana, del calvario que pasaron a través de eso. Es una experiencia y un legado que la familia se ha transmitido de generación en generación precisamente para no olvidar, para mantener esa memoria viva, esa memoria histórica, que finalmente a través de la unidad de memoria histórica del Ayuntamiento pues se está rescatando. Se rescata y como ha comentado al principio, le da dignidad a la familia, ¿no? ¿Cómo le ha transmitido su padre, cómo vivió aquellos difíciles momentos para su abuelo, lógicamente, y también para el resto de la familia? Mira, mi padre, por desgracia, cuando a mi abuelo lo mataron tenía tan solo 9 meses. El hermano tenía 3, la hermana tenía 6 y la otra hermana, que murió en consecuencia del maltrato con mi abuelo, tenía 8. Mi abuelo, digo que la hermana murió en consecuencia, mi abuelo, una de las veces que le pegaron una paliza enorme, estaba en el cuartel San Agustín, allí tirado en la cuadra, y fue a verlo mi abuela con la hija, y tenía sacado el hueso del codo y le corría la sangre y tal, y había rata comiéndose y eso le llevó a una impresión que la hermana estaba enferma del corazón, exactamente, pero al día siguiente, al otro día, falleció, ¿vale? Consecuencia
para toda la familia, mi padre lo que me transmitió era un poco de miedo a la represión que pudiéramos tener, pero no solo mi padre, sino su hermana y su esposa. Mi abuela, cuando yo iba a alguna manifestación o escuchaba que iba a haber algún tipo de movimiento en los años 80 o por ahí, protesta, tipo de protesta, que ya estaba lo de la vid, estaba, decía, no, y que vienen los del Cangrejo, te corren y te pegan y tal. Lo que era la hermana me contó muchísimas cosas, tuve la suerte de hablar con ella, murió con 80 y tantos años, y me contó muchísimas cosas, entre ellas, cómo represaliaron a toda la familia, cómo los dejaron pobres, le quitaron todo lo que tenía, cómo a su tía, que fue su madre para ellos, porque la vida de mi abuelo es muy extensa. Mi abuelo, con 8 años, fallecen sus padres y la hermana de la madre coge y se lo lleva a vivir a Francia, porque se casa con un señor que vino en aquel entonces desde Francia a montar Vicasa, lo que era la fábrica de botellas. Sí. Este señor ve conveniente de coger y volver a Francia porque le llaman para seguir con el proyecto de la fábrica, y se va a Francia. Y cuando vuelve ya con 20 y tantos años, o sea, ya un hombre hecho y derecho, sabiendo 2 idiomas, aparte del español sabía francés, sabía inglés, y era una persona bastante culta. Y económicamente volvieron bien, a pesar de que el nombre del niño de los nardos a mi abuelo le viene porque mi abuelo en su momento, cuando llegó la hora, lo que hacía era vender nardos por la calle, y ahí conoció a mi abuela en el circo, vendiendo nardos en el circo. Mi abuela es familia de los Circo Price, tan famosos, eran dueños en aquel entonces, y ahí conoce mi abuelo a mi abuela, y de ahí le viene el niño de los nardos. Pues todo eso se lo quitaron, lo represaliaron. Mi tía, que le decimos mi tía, pero era la hermana era mi tía abuela, digamos, era la hermana de mi abuelo, me contaban de que no podían salir a la calle, le pegaban, la represaliaban. Bueno, a ella la pelaron 2 o 3 veces a rape, le dieron aceite de resino, incluso cuando se llevaron a mi abuelo, ya detenido a la Arcasa, que después no sabemos dónde está. Claro, eso le iba a preguntar, porque en el cartel pone asesinado y desaparecido. ¿Usted no sabe dónde están los restos? No de su sabemos abuelo? dónde están, ninguno de los 2 restos, ninguno de los 2 sabemos dónde está. Ni de mi abuelo Miguel García Román, ni de mi abuelo Fernández. No sabemos dónde están. La familia no sabe a dónde fueron a parar. Simplemente sabemos que se lo llevaron a la Arcasa, y uno de los días que fueron a verla, le dijeron, señora, aquí ya no está, a su tía, que fue la que la crió, y a su hermana, y le dieron, ella empezó a llorar, a chillar, y le pegaron un escopetazo y la echaron a la calle, la tiraron, y ya está, no se supo nunca jamás dónde están. Entiendo que este azulejo que se colocó la semana pasada en la fachada de la casa donde vivía es una forma también, no solamente de recuperar la memoria, sino de tener un sitio donde acudir para, bueno, pues sí, está al menos el nombre de su abuelo en una placa reflejada. Sí, hablando con él de la memoria histórica, le decía yo, es verdad que le han puesto una placa. Es pequeñita, está en el suelo, la reconocemos, pero lo han puesto en el suelo. Yo creo que hubieran tenido que hablar con él de la casa y verlo puesto en la fachada. En la fachada, o en el suelo, en un sitio más visible y con más tamaño. Es verdad que demasiado esfuerzo está haciendo el ayuntamiento, que se lo agradecemos y que no tenemos nada en contra, pero podían haber mirado un poquito más, porque lo que se está haciendo, una placa de este tamaño no cuesta tanto, y la verdad es que hubiera sido muy digno. Y hablar con el dueño de la fachada, que lo tiene como casa museo, pues hubiera tenido una cosa más, que a lo mejor eso de que sea de izquierda no le viene bien, porque la izquierda no está vista últimamente en este país bien. Otra vez, estamos volviendo a los orígenes, y la culpa tienen esos políticos que no saben ponerse de acuerdo y enseñarle a los niños que aquí hubo un pasado, como lo hubo en Alemania, y que, no hay que olvidarlo.
Me quedo sin tiempo, ya nos tenemos que despedir. Simplemente una última cuestión. ¿Qué importancia tiene para ustedes el poder encontrar los restos de sus abuelos? Hombre, yo creo que por las catas que se están realizando, por esa labor, ¿qué importancia tiene, muy brevemente por favor, para la familia esta cuestión? Mi padre ya le tomaron muestras y la importancia es primordial. Saber a dónde están enterrados, yo creo que descansarían totalmente tranquilos, sobre todo mis padres y esos que son más creyentes. Yo soy menos creyente, me da un poco igual, dentro de lo que cabe. Lo que hace falta es dignificarlo a ellos, claro, a los que sufrieron por lo demás. Antonio, muchísimas gracias. Estamos escuchando ya las campanas y todo, son las 12, nos tenemos que marchar. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y bueno, por lo menos ahí tienen ese reconocimiento con el nombre grabado de su abuelo para que no se olvide. Pues muchas gracias por todo y espero que otra vez podáis hacerme una entrevista más larga. Sí, sí, porque hoy es que con la rueda de prensa sí, se nos ha trastocado toda la escaleta, pero seguro que repetiremos, claro que sí. Muchas gracias, ¿vale? Antonio. Gracias. A ustedes decirles que nos marchamos, que nos vamos ya de hora. Mañana regresamos a partir de las 10 aquí en Jerez al Día. Adiós.